¿Qué hace el alma cuando todo parece perdido y sin embargo Dios le pide agradecer? Esa pregunta no busca respuesta rápida, se queda suspendida en el aire, golpeando la conciencia como un eco que no se apaga. Porque todos hemos estado ahí, orando sin sentir nada, sirviendo sin fruto, creyendo sin consuelo. Hay días en que la fe no ilumina, solo arde lentamente y parece que Dios calla demasiado. Santa Teresa conocía bien ese silencio. En los muros fríos del convento, descubrió que la gratitud no nace cuando todo va bien, sino cuando el alma decide no huir del vacío. Agradecer no es decir todo está bien, es confesar, tú sigues siendo mi bien, incluso cuando nada lo es. Y ahí, en esa rendición sin consuelo, comienza el verdadero milagro. No cambia lo que pasa afuera, sino lo que despierta dentro. Una paz que no depende del resultado, una certeza que no necesita pruebas. Este es el viaje al que Teresa te invita hoy, no hacia una felicidad fácil, sino hacia un amor que sobrevive a la noche. Cuando el alma entra en ese silencio donde ya no siente a Dios, comienza la verdadera escuela de la fe. No es el comienzo que esperábamos, ni el que queríamos. Es el momento en que el alma deja de recibir y debe aprender a amar sin recompensa. Ahí empieza el misterio del agradecimiento que no nace del consuelo, sino del vacío. Santa Teresa decía que hay noches donde ni las lágrimas consuelan, donde la oración parece rozar el techo y caer al suelo. En esos días, todo parece perdido, pero Dios está más cerca que nunca. No se muestra en lo visible, sino en lo invisible. No se siente en la emoción, sino en la perseverancia. Es una presencia oculta, tan delicada que el alma solo la descubre cuando deja de exigir pruebas. A veces creemos que la fe es sentir a Dios, pero Teresa descubrió que la fe verdadera es seguir creyendo cuando Él se esconde. Y es precisamente ahí donde nace la gratitud más pura, porque agradecer en medio del gozo es humano, pero agradecer cuando no hay razón visible, eso es divino. En los días de oscuridad, cuando todo parece un fracaso, el alma es tentada a pensar que ha sido olvidada, pero Teresa comprendió que el aparente abandono es la forma más tierna en que Dios educa, no para castigarnos, sino para enseñarnos a vivir sin depender del resultado. Es como si Dios nos dijera, ¿puedes amarme sin que nada cambie afuera? ¿Puedes confiar en mí, aunque no entiendas nada? Y en ese diálogo sin palabras, la gratitud se vuelve un acto de fe. No agradezco porque entiendo, sino porque confío. No agradezco porque duele menos, sino porque sé que incluso el dolor está dentro del plan de amor. Teresa lo vivió en carne propia. Cuando fundaba sus conventos, sufría incomprensión, enfermedad, cansancio, pobreza. A veces, hasta las hermanas que más amaba no la entendían. Pero en sus escritos se nota algo asombroso. Nunca se queja sin agradecer. Habla del sufrimiento con una serenidad que solo nace de haberlo ofrecido. Cada dificultad se transformaba en un altar donde su corazón repetía, «Gracias, Señor, porque también aquí estás». Ella no romantizaba el dolor, no lo buscaba, pero sabía que cuando llega no llega solo, llega acompañado de una posibilidad secreta, encontrar a Dios donde nadie más lo ve. Por eso, cuando el dolor no se va, Teresa no se desespera, se queda quieta, como quien espera una visita santa en medio de la noche. Y es en esa quietud donde el alma cambia, comienza a descubrir que el sufrimiento no es un castigo, sino una purificación, que la pérdida no es ausencia, sino una cita, que cuando todo lo demás se derrumba, la presencia de Dios se vuelve el único suelo firme. A veces la vida no mejora, los problemas no se resuelven, las oraciones no reciben respuesta visible, y sin embargo, algo invisible se va construyendo dentro del corazón, una fortaleza suave, una certeza silenciosa. Es lo que Teresa llamaba
la paz que no depende de las cosas. Esa paz es el fruto de la gratitud sostenida. Incluso cuando nada cambia, tal vez tú también estás en ese lugar, cansado de esperar, agotado de intentar, confundido por el silencio de Dios. Pero si en medio de todo puedes decir, Señor, gracias porque aún estás aquí, algo se abre, no fuera, sino dentro. Esa pequeña oración, dicha con debilidad, tiene un poder inmenso. Es como encender una vela en una cueva. No elimina la oscuridad, pero la desafía. Agradecer cuando todo duele no es negar la realidad. Es mirarla de frente y decir, no entiendo, pero creo. Esa es la fe que transforma, porque mientras el mundo busca razones para agradecer, el alma creyente agradece para encontrar razones. Teresa comprendió que la gratitud no es el resultado de la paz, sino el camino hacia ella. Cuando el alma agradece, incluso en la tormenta, empieza a ver con otros ojos. No ve el fin del dolor, pero ve a Dios dentro del dolor. Y ese descubrimiento lo cambia todo. Así comienza el viaje, con una palabra pequeña, frágil, temblorosa, gracias, pronunciada entre lágrimas. No es un grito de victoria, es un susurro de fe. Y en ese susurro, el cielo se inclina, porque cuando el alma agradece sin consuelo, el mismo Dios responde en silencio diciendo, estoy contigo y eso basta. Pero, ¿cómo agradecer cuando la desesperanza se instala como un huésped que no se quiere ir? Después del silencio, viene la prueba más dura. Esa sombra que te susurra que ya nada vale la pena. Es la voz del desaliento, la que intenta convencerte de que tu oración no sirve, de que tu fe se agotó, de que tu alma está sola. Teresa conoció esa batalla. No fue una mujer que vivió entre nubes místicas sin heridas. Fue una mujer que peleó contra la sequedad interior, contra el miedo y contra la tentación de rendirse. Ella comprendió que la desesperanza no se vence con argumentos sino con actos, y entre todos, el más poderoso es la gratitud, porque el alma que agradece, aunque sea en un suspiro, rompe el pacto con la oscuridad. La desesperanza vive del lamento, del ¿por qué a mí?, del ya no puedo más. Pero el agradecimiento corta ese flujo, lo interrumpe, cambia la frecuencia del corazón. Es un acto de rebelión espiritual. Cuando todo dentro de ti quiere quejarse, y tú eliges decir, gracias, la desesperanza pierde su territorio. No se trata de negar el dolor. Teresa nunca lo hizo. Ella sabía que el sufrimiento es real, que la vida pesa, que hay noches sin estrellas, pero también sabía que hay algo más real aún, la presencia de Dios en medio del sufrimiento. Y cuando eliges agradecer, es como si tu alma dijera al enemigo, no me ganarás, todavía creo, todavía espero. La gratitud no siempre es un sentimiento. A veces es una decisión tomada en medio del temblor. Un gracias, dicho entre lágrimas, tiene más poder que 1000 alabanzas dichas en comodidad. Es un acto de fe que sostiene el alma cuando todo lo demás se desmorona. Teresa lo veía como un arma invisible, silenciosa, pero capaz de cambiar la atmósfera interior. Ella recordaba a San Pablo y Silas, encadenados en la prisión. No tenían motivos para cantar, y sin embargo lo hicieron. No esperaron a ser liberados para alabar. Su canto fue su libertad anticipada, y entonces las cadenas se rompieron, no solo las de hierro, sino las del miedo. Teresa decía que esa escena era el retrato del alma agradecida, una prisión convertida en templo. Cuando el alma agradece, la desesperanza se desarma, porque no entiende ese lenguaje. La oscuridad no puede habitar donde hay gratitud. Aunque el cuerpo esté cansado y la mente confundida, el corazón se mantiene encendido. Esa llama pequeña, ese gracias repetido en silencio,
es lo que impide que la fe se apague. Tal vez tú también conoces esas noches en que el futuro parece cerrado, en que miras alrededor y todo es peso, deuda, enfermedad, soledad, y sin embargo, hay algo que todavía puedes ofrecer: tu gratitud, no como una forma de huir, sino como una forma de resistir. Agradecer no porque entiendes, sino porque eliges confiar en el amor que no cambia. Cada vez que dices gracias, aunque sea con voz quebrada, estás haciendo un acto de guerra espiritual. No con gritos, sino con humildad. No con fuerza, sino con fe. Teresa lo sabía. La desesperanza no se grita fuera, se agradece fuera. Es una lucha silenciosa, una victoria oculta. Agradecer en la oscuridad es recordar que la historia no ha terminado, que Dios aún escribe, incluso cuando tú no ves la pluma, que el silencio no significa ausencia, sino trabajo secreto. Y poco a poco, sin saber cómo, algo cambia. La mente sigue sin entender, pero el alma respira. La gratitud limpia el aire interior, devuelve la claridad, la calma, la confianza. La desesperanza no desaparece de golpe, pero se vuelve más pequeña, más débil, más lejana. Así lo vivía Teresa. Cuando la tristeza quería sofocarla, ella se inclinaba, cerraba los ojos y decía: gracias, Señor. A veces no podía decir más, pero esa palabra bastaba, porque cada gracias era una espada de luz, una herida abierta en la sombra. Y poco a poco, esa luz ganaba terreno. Agradecer en medio de la desesperanza no cambia lo que pasa afuera, pero cambia quién eres dentro. Y cuando eso ocurre, la batalla ya está ganada. La desesperanza se disuelve lentamente cuando la gratitud empieza a mirar con otros ojos. El alma que ha aprendido a resistir la oscuridad, como enseñaba Teresa, comienza a notar que detrás del dolor hay un velo. No es que el sufrimiento desaparezca, es que la gratitud revela lo que el dolor había ocultado. El dolor, cuando domina, estrecha la mirada. Todo se reduce al yo, mi herida, mi pérdida, mi historia. Pero la gratitud ensancha la visión, nos saca del encierro del porqué y nos lleva al para qué. No explica el sufrimiento, lo transforma en semilla. Teresa decía que el alma es como un huerto. Si lo riegas con lágrimas ofrecidas, florecerá. Pero si esas lágrimas se mezclan con queja y resentimiento, el suelo se vuelve árido. Agradecer, incluso sin entender, convierte la herida en tierra fértil. No es una fórmula, es un modo de mirar. En cada desilusión, la gratitud busca la huella escondida de Dios. Donde otros ven castigo, ella ve formación. Donde otros sienten abandono, ella descubre un llamado a confiar más profundamente. Así, poco a poco, el dolor deja de ser enemigo y se vuelve mensajero. Teresa vivió esto muchas veces, cuando la salud la abandonaba, cuando los proyectos fracasaban, cuando su oración parecía seca. Ella no pedía menos cruz, sino más amor, y ese amor se expresaba en gratitud. No una gratitud emocional, sino una contemplativa, la que observa cómo Dios escribe recto con líneas torcidas. Cada sufrimiento le mostraba un rostro nuevo del Señor. Aprendió a agradecer no por lo que entendía, sino por lo que intuía, que en todo había gracia escondida. El alma que agradece empieza a ver con la mirada de Dios. Descubre belleza en lo que antes consideraba ruina. Comprende que el dolor no destruye, sino que revela como el fuego que purifica el oro. Y entonces algo cambia. Ya no se trata de pedir alivio, sino de permanecer con confianza, sabiendo que incluso la herida tiene propósito. San Pablo escribió a los filipenses: no se inquieten por nada, antes bien,
en toda circunstancia, presenten sus peticiones a Dios con acción de gracias, y la paz de Dios guardará sus corazones. Teresa comprendió ese misterio. La paz no llega después de la liberación, sino después del agradecimiento. No es la ausencia de dolor lo que trae serenidad, sino la certeza de que nada se escapa del amor de Dios. Así, la gratitud no elimina el sufrimiento, lo ilumina, lo revela, le da sentido. Es la lámpara que permite al alma ver el tesoro escondido en la oscuridad. Y cuando el alma ve, aunque sea un destello, algo se rompe. El miedo pierde poder, el dolor se transforma en oración, y la vida recobra su dignidad interior. Teresa solía decir que quien agradece aprende a mirar con los ojos del cielo, y quizá ese sea el milagro más profundo, no que el dolor se vaya, sino que ya no nos impida amar, porque cuando agradeces, ves a Dios donde antes solo veías herida, y en esa visión comienza la verdadera sanación. Cuando el alma empieza a ver lo que el dolor ocultaba, algo se mueve en el cielo, no de forma visible, sino silenciosa, como una corriente que cambia de dirección. Teresa comprendió que la gratitud no solo transforma el interior del hombre, también activa la fidelidad de Dios, porque cada vez que el alma dice gracias, no está pronunciando una palabra débil, sino una llave que abre la intervención divina. El alma agradecida ya no lucha por controlar, ha dejado las armas de la razón, del miedo, del cálculo. Se rinde, pero no se rinde a la derrota, se rinde a la confianza, y esa rendición mueve el corazón de Dios. Teresa decía, cuando el alma deja de defenderse, el cielo comienza a defenderla. Es el misterio de la batalla espiritual. No gana el más fuerte, sino el más confiado. La historia de la fe está llena de ese patrón. Cuando el pueblo de Judá fue rodeado por enemigos, el rey Josafat no levantó espadas, sino cánticos. Envió a los músicos al frente, y mientras ellos alababan, Dios confundió al enemigo. No fue una guerra humana, fue una intervención divina provocada por la gratitud. Teresa amaba ese pasaje porque le recordaba que el agradecimiento no es una emoción piadosa, es una forma de fe activa. El alma que agradece se convierte en partícipe de la acción de Dios, no porque luche, sino porque confía. Cuando tú agradeces en medio de la tormenta, no estás huyendo del problema, estás declarando, no es mi guerra, es la de Dios. Esa frase cambia todo, porque la desesperanza se alimenta del control, pero la gratitud nace del abandono. Es un acto de humildad que dice, Señor, no entiendo tu camino, pero lo bendigo. En ese instante, el cielo se mueve, no porque tus palabras tengan poder mágico, sino porque tu corazón se alinea con el corazón de Dios. Teresa lo vivió una y otra vez, en sus fundaciones, cuando los recursos faltaban, cuando los permisos no llegaban, cuando todo parecía imposible, ella no gritaba, no reclamaba, se arrodillaba y decía, gracias Señor, porque esta dificultad es tu oportunidad. No sabía cómo, pero confiaba en que el cielo pelearía por ella. Y siempre, de una manera u otra, el camino se abría, a veces con ayuda inesperada, otras con una fortaleza interior inexplicable, pero siempre con esa certeza de que Dios no abandona a quien le agradece en la oscuridad. La gratitud tiene ese poder porque desarma al alma, la vuelve ligera, le quita el peso de tener que resolverlo todo. Cuando agradeces, ya no estás centrado en la carencia, sino en la presencia. Y la presencia de Dios basta. No hay cadenas que no se aflojen ante un corazón agradecido, porque ese corazón ya no teme perder. Ha aprendido que incluso en la derrota aparente, Dios sigue escribiendo victoria. Tal vez tú también sientes que estás luchando una batalla que no puedes ganar. Un diagnóstico, un fracaso, una soledad que parece no terminar. Y quizá tu instinto es resistir, controlar, forzar la salida. Pero Teresa te enseñaría otra cosa. Deja las armas
y levanta el alma. Di gracias, aunque tiemble tu voz, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque sabes que no estás solo en él. A veces la mayor fe no es la que mueve montañas, sino la que se queda quieta mientras Dios las mueve. La gratitud te enseña esa quietud, esa certeza de que el cielo actúa incluso cuando no ves nada. Y cuando llega el momento, te das cuenta de algo. El enemigo que parecía gigante ya ha caído, y tú no lo venciste con fuerza, sino con confianza. Así es como el cielo pelea por ti, no con truenos ni rayos, sino con amor, no cambiando lo que sucede, sino cambiando tu manera de estar en ello. Cuando el alma agradece, se vuelve aliada de Dios, y entonces su historia ya no es solo suya, es parte del plan eterno. Y ahí, en ese misterio, el alma descansa, sabiendo que mientras agradece, el cielo ya está obrando. Cuando el alma comprende que no necesita luchar, sino confiar, algo nuevo nace dentro de ella. La gratitud, que comenzó como resistencia, se convierte ahora en unión. Ya no es un acto de sobrevivencia, sino de intimidad. Teresa decía que el alma agradecida entra en el corazón de Dios como un niño cansado entra en los brazos de su padre. No hay exigencia, no hay mérito, solo pertenencia. Porque agradecer no es solo reconocer un bien recibido, es reconocerse amado, incluso sin merecer. Es mirar a Dios y decir: tú sigues siendo bueno, aunque mi vida no lo sea. Ese reconocimiento rompe el muro más grande, el orgullo. La gratitud auténtica nace de la humildad, y la humildad abre el cielo. Cuando agradeces, dejas de pensar en ti mismo. El yo, que medía todo según su dolor o su éxito, se disuelve. Lo que antes giraba alrededor de tu necesidad, ahora gira alrededor de la presencia de Dios. Ya no dices: Dios, esto me duele, sino: Dios, esto también te pertenece. Y esa pequeña diferencia cambia la oración entera, porque el alma que agradece deja de mirar lo que falta y empieza a ver lo que permanece. Teresa veía en la gratitud una forma de comunión más profunda que la palabra. No siempre podía orar con frases hermosas, pero podía agradecer con silencio. Ese silencio era su sí continuo, su manera de mantenerse unida al amado. Cuando las fuerzas fallaban, su gratitud seguía orando. Era su modo de decir: no entiendo, pero no me separo. Jesús mismo lo mostró en el Evangelio. 10 leprosos fueron curados, pero solo uno regresó a dar gracias. Y a ese único, Jesús le dijo algo más que a los otros: tu fe te ha salvado. La gratitud no solo reconoció el milagro, lo completó. El agradecimiento hizo que la sanación se convirtiera en comunión. Así actúa también en el alma. Cuando agradeces, no solo recibes bendición, sino que entras en relación. A veces pensamos que agradecer es una cortesía espiritual, una forma de buena educación con Dios, pero Teresa sabía que era mucho más. Era un modo de amar. Agradecer es amar sin condiciones, sin negociar, sin reclamar. Es decirle a Dios: no necesito que cambies nada para seguir llamándote bueno. Y en esa frase, el alma toca el corazón divino. La gratitud une porque es el lenguaje del cielo. En el cielo nadie pide, todos agradecen. Por eso, cada vez que agradeces aquí, participas de esa armonía eterna. Es como si tu corazón se sintonizara con el ritmo de Dios. Y por un instante, la distancia desaparece. Cuando el alma agradece, ya no teme perder, porque ha encontrado su tesoro, la presencia. No necesita pruebas, ni promesas, ni señales. Le basta con saber que Dios está. Y eso la une a Él de una manera que ninguna palabra podría describir. Así, la gratitud no solo sana ni fortalece, transforma, hace que el alma deje de ser buscadora y se convierta en morada. Y en ese instante silencioso, cuando dices:
gracias. Sin razón aparente, el cielo y la tierra se tocan, porque ya no hay tú y Dios, solo un mismo corazón latiendo en gratitud. Cuando el alma se une al corazón de Dios a través de la gratitud, no siempre lo hace en tiempos de fuerza. De hecho, muchas veces esa unión se forja cuando ya no quedan fuerzas para sostener ni la oración. Es ahí donde la gratitud se vuelve más pura, porque nace de un amor desnudo, sin apoyos, sin consuelo, sin resultados. Teresa conocía bien ese punto, cuando el alma solo puede decir gracias con un hilo de voz, y aún así ese hilo llega hasta el cielo. Después de tanto caminar por la noche del espíritu, la gratitud deja de ser un esfuerzo y se convierte en adoración. Ya no es una respuesta a lo que pasa, sino una forma de estar. Cuando el alma está exhausta y aún así se inclina ante Dios, su debilidad se vuelve alabanza. No es un canto de victoria, sino de entrega. Teresa decía que en esos momentos, cuando el cuerpo está roto y el corazón vacío, el alma ora con una pureza que no tendría si todo fuera fácil, porque hay una oración que solo se aprende en el cansancio, cuando ya no puedes más, cuando la mente se apaga y las emociones se secan. Lo único que queda es la presencia, y si en medio de esa presencia puedes susurrar un gracias, estás tocando el punto más alto de la fe. No es el entusiasmo de los comienzos, ni la euforia del milagro. Es la madurez del amor que permanece sin sentir. Jesús vivió esa forma de gratitud en Getsemaní. Cuando todo lo que lo rodeaba anunciaba dolor, no huyó. Se postró, temblando, y dijo, hágase tu voluntad. Esa frase, en su esencia, es un acto de gratitud. Agradecer no siempre es decir gracias con palabras, sino aceptar con confianza. Es reconocer que incluso en la hora amarga, el Padre sigue siendo bueno. Teresa miraba ese misterio y lo hacía suyo. Decía que el alma que sufre, y aún dice, gracias, ya está amando con pureza, porque en ese gracias no hay interés, solo fidelidad. Agradecer sin fuerzas no busca consuelo, busca comunión. Es la oración que no pide, que no explica, que simplemente se ofrece. Y ahí ocurre algo que la razón no puede entender. Cuanto más débil está el alma, más fuerte se vuelve su unión con Dios. La fragilidad no la separa, la acerca, porque Dios no busca perfección, busca verdad. Y la verdad de un alma agotada que aún confía tiene más poder que 1000 discursos de fe. Quizá tú también has llegado a ese punto, sin palabras, sin respuestas, tal vez hasta sin esperanza. Pero si en medio de esa oscuridad, aunque sea con lágrimas, puedes decir gracias, estás adorando. No con fuerza, sino con verdad. No con brillo, sino con fidelidad. Esa adoración silenciosa tiene un valor inmenso. Es el incienso que sube directamente al corazón de Dios, el eco que solo Él entiende. A veces creemos que la adoración sucede en los templos, entre cantos y luces, pero Teresa sabía que las oraciones más puras nacen en los cuartos vacíos, en los suspiros que nadie oye, en las noches donde solo queda la voluntad de seguir amando. Esa es la verdadera liturgia del alma, cuando el sufrimiento se transforma en ofrenda, cuando el agotamiento se convierte en altar, y entonces, sin darte cuenta, el alma empieza a descansar. No porque todo haya cambiado, sino porque ya no lucha. Agradecer sin fuerzas no es una derrota, es un descanso. Es el momento en que dejas que Dios sea Dios, y tú simplemente permaneces. Y en esa quietud, donde las palabras sobran, el cielo se inclina, porque no hay oración más hermosa que un corazón cansado que todavía puede decir, gracias, Señor, por seguir aquí, aunque yo ya no pueda más. Cuando el alma aprende a agradecer incluso sin fuerzas, algo invisible empieza a germinar, aunque por fuera nada cambie. Por dentro se está sembrando un futuro nuevo. Teresa decía que ninguna lágrima ofrecida con amor se pierde,
porque cada gracias pronunciado en el dolor cae en la tierra como una semilla, y aunque tarde en brotar, siempre florece. A veces creemos que nuestras oraciones se quedan suspendidas en el aire, sin respuesta, pero Dios no olvida ni una sola. Cada palabra de gratitud, por pequeña que sea, cae en el corazón de Dios como una promesa, y a su tiempo, esa promesa da fruto, no cuando nosotros lo queremos, sino cuando el amor ha madurado lo suficiente para recibirlo. Teresa comparaba el alma con un campo de invierno. A simple vista parece muerto, pero debajo del suelo, la vida trabaja en silencio. Así también ocurre con la gratitud. Mientras agradeces en la oscuridad, Dios prepara una cosecha que todavía no ves. Es el misterio de la espera santa, esa fe paciente que confía en que lo que hoy duele, mañana tendrá sentido. San Pablo lo decía con claridad: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Teresa aplicaba esas palabras a la vida interior. No te canses de agradecer, aunque no veas fruto, porque Dios trabaja en lo oculto. Esa confianza es lo que mantiene el alma viva cuando todo parece detenido. La gratitud tiene un ritmo distinto al del mundo. El mundo mide por resultados, por rapidez, por éxito. Pero el alma agradecida mide por fidelidad. No pregunta ¿cuándo?, sino ¿cómo puedo seguir amando? Y esa disposición es la que convierte cada día, incluso los más duros, en tierra fértil. Quizá ahora no ves la flor, solo la tierra seca. Quizá tus oraciones parecen inútiles y tus esfuerzos vanos, pero cada vez que dices gracias, estás plantando esperanza. Puede que no lo sientas, puede que no lo veas, pero Dios lo registra. En el cielo no se pierden las semillas del alma, se guardan hasta que llega la estación del fruto. Teresa decía que el tiempo de Dios es el tiempo del amor, lento, paciente, perfecto. Por eso, el alma agradecida aprende a esperar sin desesperarse. Ya no exige, confía, ya no acelera, contempla. Entiende que cada demora es también una bendición, porque forma el corazón. Así, la gratitud se convierte en profecía. Cada gracias es una declaración silenciosa de fe en el futuro. Es decirle a Dios: creo que de este dolor nacerá vida. Y aunque no sepas cuándo ni cómo, esa palabra crea su propio milagro. Un día, cuando menos lo esperes, mirarás atrás y comprenderás. Verás que cada lágrima fue riego, cada noche fue siembra, y cada gracias pronunciado en el cansancio fue la raíz de una alegría que ahora florece. Porque todo lo que se entrega con gratitud, tarde o temprano, vuelve convertido en gracia. Y cuando esas semillas empiezan a florecer, el alma descubre que la gratitud no solo da fruto en el futuro, sino que sana el presente. Teresa lo entendía así. Agradecer no es solo un acto de fe, es también una medicina. Cura sin ruido, como la luz que entra por una ventana y lentamente limpia el polvo del alma. Después de la espera y del silencio, la gratitud se convierte en respiración. Es la manera más simple y más profunda de permanecer en Dios. Teresa decía que cuando el alma deja de agradecer, se asfixia. Cuando vuelve a hacerlo, respira de nuevo, porque agradecer devuelve al corazón su ritmo natural, el del amor recibido y ofrecido. Vivimos rodeados de ruido, de quejas, de prisa. El alma se enferma no solo por lo que sufre, sino por lo que olvida. Olvida mirar, escuchar, saborear el bien pequeño. La gratitud cura precisamente eso. Nos devuelve al presente, a la hora, donde Dios está, no en los planes que no salieron, ni en los sueños rotos, sino en el instante que todavía respira. Teresa veía en cada momento una invitación a reconocer la presencia de Dios. Cuando barría el convento, cuando escribía con dolor de cabeza, cuando escuchaba las dudas de sus hermanas, repetía interiormente:
Gracias, Señor, porque también aquí me miras. No era una frase piadosa, era su forma de mantenerse despierta. Cada acto de gratitud mantenía su alma lúcida, libre del veneno de la queja. La queja enferma porque encierra. El agradecimiento sana porque abre. Cuando agradeces, el alma se expande, la mirada se aclara, el corazón se aquieta. El agradecimiento no borra la herida, pero la limpia del resentimiento. Y eso basta para que el alma recupere su paz. El libro de los Proverbios dice: el corazón alegre es buen remedio, pero el espíritu abatido seca los huesos. Teresa lo repetía a sus hijas espirituales: no hay oración más saludable que una sonrisa ofrecida a Dios. Ella sabía que el gozo no siempre nace del bienestar, sino del agradecimiento. Un alma que agradece, aunque esté cansada, se mantiene viva. Y es curioso, cuanto más agradeces, más razones encuentras para hacerlo. Es como si el alma, al curarse, empezara a ver belleza donde antes solo veía rutina. El dolor sigue existiendo, pero ya no domina. La paz interior se vuelve más fuerte que la herida. Tal vez no te des cuenta, pero cada vez que agradeces por algo pequeño, por un amanecer, por un gesto, por una palabra, estás tomando una medicina espiritual. Estás recordando que la vida no es un cúmulo de pérdidas, sino un espacio donde Dios sigue actuando. Así, la gratitud se vuelve hábito, ritmo, salud. No solo te conecta con el cielo, sino que te sana por dentro, y en esa sanación discreta, Dios sonríe, porque ve que su criatura ha aprendido el arte más alto: vivir cada día como un don, y cada respiración como una oración que dice suavemente: gracias. Pero hay momentos en que esa medicina parece perder efecto. La oscuridad regresa, más densa, más silenciosa. Es como si después de haber aprendido a agradecer, el alma fuera puesta a prueba de nuevo, esta vez sin señales, sin alivio. Teresa sabía que la noche del espíritu no es un castigo, sino una segunda purificación. Allí donde el agradecimiento deja de ser consuelo y se convierte en combate. Cuando todo se apaga, incluso la memoria de la fe, lo único que queda es la elección. Y en esa elección, decir gracias se vuelve un acto de guerra espiritual. No porque el alma tenga fuerza, sino porque se niega a rendirse al vacío. Teresa decía que el infierno interior comienza cuando dejamos de confiar. Por eso, agradecer es mantener la puerta del alma abierta para que entre la luz, aunque sea un hilo. En la oscuridad, la gratitud ya no tiene emoción. Es un arma hecha de silencio. Cada gracias, pronunciado sin sentir, es como una chispa que corta la sombra. No cambia las circunstancias, pero impide que la desesperanza reine. Es la forma más pura de resistencia, no desde la euforia, sino desde la fidelidad. La Escritura lo expresó en labios del profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides, aún así me alegraré en el Señor. Teresa amaba esa oración porque la entendía como una declaración de guerra del alma creyente. Es fácil bendecir cuando la cosecha es abundante. Lo heroico es alabar cuando no hay fruto. Ese, aún así, es el filo de la espada espiritual, la frase que divide la fe del miedo. Agradecer en la oscuridad no es negar la realidad, es negarle al mal su victoria, porque cuando el alma decide no maldecir, sino bendecir, el enemigo pierde poder, y aunque la vida siga igual, el corazón ya no lo está. Teresa decía que el alma que agradece en la noche atrae al cielo, porque el cielo reconoce en ella la imagen de Cristo en Getsemaní, amando sin sentir amor, confiando sin ver, perseverando sin razón. Esa gratitud silenciosa tiene un eco eterno. Dios no siempre responde con palabras, pero guarda cada acto de fe como una joya. Esas joyas se convierten en defensa cuando vuelven las tormentas. Cada vez que eliges agradecer en la oscuridad, te fortaleces sin darte cuenta.
Es como si tu alma se entrenara en el lenguaje del cielo, el lenguaje de la esperanza sin evidencia. Quizá estás viviendo una de esas noches. No ves resultados, no sientes consuelo y hasta la oración parece vacía. Pero si puedes, aunque sea en un suspiro, decir gracias, estás luchando. Ese pequeño acto es una llama que no se apaga y el infierno no puede con ella. No necesitas grandes palabras, solo perseverancia. Agradecer sin ver es creer con los ojos cerrados. Teresa decía que la fe madura cuando deja de depender de la luz, porque la verdadera confianza se prueba en la oscuridad, y es allí donde el alma se hace fuerte. Cuando el dolor no se va, pero tú eliges seguir diciendo gracias, en ese momento te conviertes en guerrero del espíritu, no con espadas ni gritos, sino con silencio y gratitud. Y lo más misterioso es que, mientras tú luchas por dentro, el cielo lucha por ti. Dios no se queda quieto ante un alma agradecida. Aunque tú no lo sientas, su gracia trabaja en lo profundo, abriendo caminos invisibles, cambiando realidades que aún no ves. Agradecer en la oscuridad no es fácil, pero es el punto donde la fe toca la eternidad, porque quien da gracias cuando todo está perdido ya no lo hace por lo que espera recibir, sino porque ha comprendido que Dios mismo es suficiente. Y esa comprensión, esa luz secreta que nace del agradecimiento, es la victoria final del alma sobre toda sombra. Y cuando el alma ha aprendido a agradecer incluso en la oscuridad, algo se ilumina desde dentro. No es una luz súbita, sino un resplandor suave que brota del corazón purificado. Teresa decía que después de la noche, el alma ya no busca que el dolor desaparezca, porque ha descubierto su secreto. El dolor, tocado por la gratitud, se transforma en propósito. No hay sufrimiento que, ofrecido con amor, no se convierta en enseñanza. Dios no desperdicia nada. Todo lo que parecía pérdida se vuelve semilla de sabiduría. Todo lo que dolía se convierte en lenguaje de consuelo. Teresa vivió esto en carne propia. Lo que una vez la hizo llorar, más tarde la hizo comprender. Cada fracaso, cada desilusión, cada enfermedad se volvió una puerta hacia la compasión. Por eso podía decir que las heridas del alma son las grietas por donde entra la luz de Dios. Cuando agradeces por lo que dolió, no estás negando tu historia, la estás redimiendo. Estás diciendo, Señor, toma esto que me rompió y hazlo útil para amar. Esa es la alquimia espiritual de la gratitud. Convierte las ruinas en cimientos, el llanto en enseñanza, la herida en testimonio. El alma que agradece deja de preguntarse, ¿por qué me pasó? Y comienza a descubrir, ¿para quién puede servir lo que viví? San Pablo lo expresó con una claridad que Teresa amaba. El consuelo que recibimos de Dios, lo damos a los demás. Eso es lo que hace la gratitud. Convierte el sufrimiento personal en fuente de consuelo universal. Lo que antes fue dolor privado, ahora se vuelve don. Lo que fue caída, ahora es mensaje. Teresa entendió que quien agradece por su herida deja de ser víctima y se convierte en testigo. A veces, cuando miramos atrás, nos cuesta comprender por qué Dios permitió ciertos caminos. Pero si permanecemos en la gratitud, llega un momento en que la memoria misma se cura. Lo que antes dolía ahora enseña, lo que antes pesaba ahora impulsa. El alma madura hasta reconocer que no fue el dolor lo que la destruyó, sino la falta de sentido. Y la gratitud devuelve ese sentido. Así, la gratitud no solo alivia el sufrimiento, lo transfigura, lo levanta del suelo de la queja y lo coloca en el altar del amor. Ya no es una carga, sino una ofrenda. Y cuando el alma aprende a vivir así, todo lo que alguna vez la hirió se vuelve parte de su misión. Quizá por eso Teresa decía que las cicatrices del alma son las predicaciones más sinceras. No hablan con palabras, sino con presencia.
porque cada herida agradecida se vuelve un testimonio vivo de que Dios puede hacer florecer incluso el dolor. Y ahí, en esa comprensión silenciosa, el alma sonríe, no porque haya olvidado su sufrimiento, sino porque lo ha visto transformado. Lo que antes fue cruz ahora es camino, y lo que fue oscuridad ahora brilla con propósito, porque todo dolor agradecido deja de ser un final y se convierte en comienzo. Y cuando todo ha sido entregado, cuando el alma ha pasado por la noche, por el silencio, por la espera y por la transformación, solo queda una palabra: gracias, pero ya no como gesto, sino como identidad. Teresa decía que el alma agradecida ya no necesita hablar de Dios, porque su sola existencia se vuelve oración. Su vida entera se convierte en eco del amor recibido. Al final del camino, la gratitud no busca milagros, porque ha descubierto que el verdadero milagro es haber aprendido a amar en medio del dolor. Cada gracias pronunciado en la oscuridad sigue resonando en la eternidad, como una nota que nunca se apaga. Dicen que cuando Teresa cerró su cuaderno de oración, escribió solo una frase: gracias, Señor, por enseñarme a amarte, incluso en tu silencio. En esas palabras está contenida toda su mística, toda su humanidad, toda su entrega. Y quizá eso sea también lo que Dios quiere de nosotros. No que entendamos todo, sino que terminemos amando, que cada herida se vuelva un altar y cada respiración un suspiro de gratitud. Porque cuando aprendes a agradecer, incluso cuando nada va bien, tu corazón ya no necesita ver el cielo. Se ha convertido en él